Qué inaudito privilegio el nuestro el haber nacido en esta tierra sacra, que sabe de alegría y de dolor. México lindo, en las voces de tu historia, tiembla mi corazón. El liberalismo en México se debe a que los orígenes de los ideales se remontan a la época colonial, debido a las inconformidades sociales en la Nueva España. Este movimiento emancipador se inicia con el Grito de Dolores en 1810. Posteriormente, José María Morelos y Pavón redacta los sentimientos de la nación. Fue entonces cuando el ideal de una independencia se manifestó con toda claridad y fuerza. Sin embargo, el documento más radical sobre el liberalismo mexicano es el decreto que da origen a la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1824. A partir de la independencia, se rompe con el monopolio de la tradición jurídica española y comienza la recepción de doctrinas inspiradas en la Revolución Francesa y en el sistema norteamericano, lo que provoca que en materia política constitucional se adoptaran modelos extranjeros, ocasionando la desorientación del imperio en México independiente. Como fue el caso de los frecuentes cambios entre el centralismo y el federalismo, y como ejemplo de ello tenemos la Constitución Federal de 1824 y la centralista de 1836. Y es hasta la Constitución de 1857 cuando se establece el régimen federal en la forma definitiva. México clamaba por un periodo de paz y sosiego, que en lo interno diera tranquilidad y seguridad a sus habitantes. A finales del siglo XIX, un caudillo mestizo y liberal, llamado Porfirio Díaz, prometía alcanzar la anhelada estabilidad política y encauzar al país por la senda del progreso material. Díaz pacificó al país, concertando alianzas con los grupos en pugna y reprimiendo a aquellos que levantaron la voz en su contra, y abriendo las puertas de la nación a la inversión extranjera. El primer gobierno de Díaz comienza a finales de 1876. Durante el gobierno se produjeron importantes cambios en la estructura económica del país, se centralizó el poder político y se desarrolló la vida cultural, se agudizaron los sectores adinerados y poderosos. La principal meta de Díaz, al asumir la presidencia en su primer periodo, fue consolidar la paz y la estabilidad. En 1880 le fue entregada pacíficamente la banda presidencial al secretario de Guerra, Manuel González. De igual forma, instaló un gabinete plural en cuanto a posiciones políticas y sometió los cacicazgos de Puebla, Jalisco y Zacatecas, con lo cual mostró una política dictatorial que anulaba toda posibilidad de democracia, ya que también se valió del fraude electoral, la imposición de candidatos, la intervención política local y la represión. Por lo que en ese mismo año, un grupo de jóvenes políticos llega a la Cámara de Diputados. Ellos serían los sostenedores de la política del general Porfirio Díaz. Estos eran Justo Sierra, Pablo Macedo, Rosendo Pineda, Francisco Bulnes y Jorge Hamken Mejía. Se ve claramente el inicio del Partido de los Científicos. En el manifiesto de Pedro Gutiérrez, candidato para gobernador de San Luis Potosí, en donde el periódico La Libertad lo llama el comienzo de la Escuela Científica Política de México. El régimen de González fue acusado de corrupción en consecuencia, por motivos de una fuerte impopularidad. No había candidatos con fuerza suficiente para oponerse a Díaz. Que durante este lapso se preparó para ser el nuevo presidente. Se crea un nuevo partido, el Partido Unión Liberal. Justo Sierra es quien da las bases ideológicas sobre las cuales era justificable la reelección, apareciendo el 23 de abril de 1892 el manifiesto del nuevo partido. Regresó a Palacio Nacional a finales de 1884, fortalecido por las elecciones y descrédito de su antecesor. El general Porfirio Díaz es reelegido en diversas ocasiones.
La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezada por Francisco Madero. Madero convenció a otros para que se levantaran en contra de la dictadura con el Plan de San Luis. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Apoyado por Francisco Villa en el norte del país y en el sur con Emiliano Zapata, quien era un joven campesino rebelde que luchó por la justicia agraria e hizo el famoso Plan de Ayala, que citaba reforma, libertad, justicia y ley. La Revolución Mexicana culmina el 20 de noviembre de 1917 con la proclamación de la Constitución Política de México. Somos partidarios de los principios, no de los hombres, pero a veces de los hombres si siguen nuestros principios.